7 días después de que un camión de reparto se pasara el semáforo en rojo y doblara mi coche contra un poste de luz, mi madre por fin entró a mi cuarto de hospital. Y lo único que encontró fue una cama vacía y una nota sobre la almohada. Para entonces yo ya sabía todo sobre las 3 llamadas que nadie contestó. Me llamo Alejandra Torres, todos me dicen Ale, tengo 31 años, y esto es lo que pasó cuando mi propia sangre me enseñó quién era realmente mi familia. 2 semanas antes del accidente mi vida giraba alrededor de un horario que no era mío. Soy enfermera, 8 años en el área de medicina interna del Hospital Regional San Judas, en Guadalajara. Turnos de 12 horas y, de camino a casa, pasaba a la farmacia por la pastilla de la presión de mi mamá, porque de todos modos ya andaba en la calle. Le organizaba su pastillero cada domingo. Pero el chat familiar era de mi hermana Daniela, su boda, las pruebas del vestido, y hasta una crisis de 3 días por el color de las servilletas. En medio de todo eso, Galleta, el bulldog francés de Daniela, se lastimó una pata, y el chat lo trató como si fuera un trasplante de corazón. Mi papá, Ricardo, era el único que cambiaba de tema. Llevaba 5 semanas instalando una línea de producción en Monterrey. Cada llamada empezaba igual: ¿cómo está mi niña? Antes de irse lo ayudé a buscar su pasaporte en el escritorio, entre gomas y credenciales viejas de donador de sangre de la iglesia. Mi papá dona sangre como quien compite en un deporte. Me reí de esas credenciales y cerré el cajón sin pensarlo 2 veces. Si hubiera puesto más atención esa tarde, esta historia habría empezado 5 años antes. Ese martes salí del hospital a las 7, agotada. Le mandé un mensaje a mi mamá avisándole que traía su medicina. Nunca llegué a casa. Un camión se pasó el rojo en Avenida López Mateos y 40 km/h de metal chocaron contra la puerta del conductor. Desperté, no, ni siquiera desperté. Me llevaron a mi propio hospital, inconsciente, con el vaso roto derramando sangre por dentro. Me entraron a cirugía de emergencia poco después de las 9 de la noche. Yo no estaba despierta para nada de esto. Lo reconstruí después gracias a la única persona que sí vivió esa noche completa, Norma, mi mejor amiga desde hace 9 años, jefa de enfermeras, la que marcó al número de mi mamá 3 veces. La primera llamada fue a las 9 menos cuarto. Su hija tuvo un accidente grave, está inconsciente, va a cirugía, venga ahora. Mi mamá ni preguntó en qué hospital estaba. Hubo una pausa, música de fondo de boutique, y luego: estamos ocupadas, mi otra hija me necesita más ahorita. Pidió que la mantuvieran informada. Como quien rastrea un paquete. La segunda llamada la hizo el propio cirujano, porque los números no se veían bien. Misma respuesta. La tercera fue Norma otra vez, pasada la medianoche, cuando yo ya había salido de cirugía pero seguía perdiendo sangre. Si tiene familia que quiera venir, esta noche podría ser la última. Y mi madre contestó, textual: manténganme informada. A Daniela ni siquiera la pudieron localizar. Mandó un mensaje media hora después diciendo que estaba en el veterinario de emergencia con Galleta. Yo tenía 31 años y mi propia madre me había puesto en espera. Nadie llegó. Ni esa noche, ni la siguiente. Desperté al tercer día sin vaso, con 3 costillas rotas, la muñeca fracturada y una conmoción que hacía girar el techo. Del otro lado del pasillo había un señor mayor cuya familia se turnaba para acompañarlo, como un horario armado con cariño. Yo conocía bien esos horarios, los había hecho para otras familias cientos de veces. Nadie había hecho uno para mí. Cuando por fin le pregunté a Norma si alguien había llamado de vuelta, ella no me pudo mentir. Me contó todo, en orden, sin anestesia. Y luego tomé su celular y abrí el Instagram público de mi hermana. Ahí estaba, mi hermana probándose el vestido, copa de champán en alto, la misma noche que un cirujano le decía a mi mamá que yo podía no amanecer. Al día siguiente, foto de Galleta con su collar isabelino, nuestro niño valiente. Mi mamá aparecía en las 2 fotos. No lloré. Hay un interruptor que se activa en la gente de medicina durante una emergencia.
manos ocupadas, voz plana, sentimientos para después. Solo dije, ya sé cuánto vale un jueves. Pero faltaba una persona en todas esas fotos, en todas esas llamadas. ¿Dónde estaba mi papá en todo esto? Esa pregunta tenía una respuesta más larga de lo que yo imaginaba. Le escribí un correo clínico, porque lo clínico es la única voz en la que confío cuando me tiemblan las manos. 11 horas después me llamó al teléfono de Norma. Lo primero que escuché no fue una palabra, fue el aire saliendo de un hombre destrozado. Tu madre me dijo que fue un golpecito sin importancia, que no interrumpiera el viaje, que ella tenía todo controlado. Antes de colgar me dijo algo que se me quedó grabado, no le digas a tu madre que ya sé. Quiero ver su cara cuando llegue. Al 7º día me dieron de alta. No podía subir las escaleras de mi departamento con las costillas rotas, así que Norma me llevó a su sillón cama. Antes de irme del hospital pedí una hoja de papel y escribí una nota. La doblé y la dejé justo en el centro de la almohada, donde debía estar mi cabeza. Esa tarde, mi mamá y Daniela por fin llegaron con globos y flores, porque mi papá había llamado desde su escala y mi mamá necesitaba montar una escena de reencuentro antes de que aterrizara. Encontraron el cuarto vacío. Mi mamá levantó la nota y, según Norma, el color se le fue de la cara de arriba abajo, como quien abre una válvula. La nota decía que ya sabía la verdad, y que se la había contado a mi papá. Mi papá no fue a su casa primero. Llegó directo al departamento de Norma con la maleta en la mano. Me abrazó como quien sostiene vidrio soplado. Escuchó todo el recuento, el camión, la cirugía, las 3 llamadas, la boutique, y al final dijo una frase que me dolió más que el propio choque. Le creí porque nunca se me ocurrió pensar que no dijera la verdad. Esa noche se fue a su casa a hacerle una sola pregunta a mi madre. Las semanas siguientes fueron de una calma tensa. Mi papá se cambió al cuarto de visitas, pero no destruyó nada, le dio a mi madre el beneficio de la duda una última vez, porque toda la familia repetía lo mismo. Faltan 10 semanas para la boda, no arruinen nada. Fue en una cena en casa de mis papás, semanas después, cuando vi de nuevo las 2 credenciales de donador de sangre en el cajón del escritorio. Mi papá, tipo O negativo. Mi mamá, tipo A positivo. Esa noche, en el sillón de Norma, no pude dormir. Yo soy A negativo, encajaba perfecto. Pero entonces recordé algo que Daniela repetía como anécdota de fiesta desde hace años, desde su operación de apéndice. Ella es tipo AB positivo, receptora universal. Y ahí está el problema, 2 padres tipo O y tipo A jamás, bajo ninguna regla de genética, pueden tener una hija AB. El tipo B tiene que venir de algún lado. Y en mi familia no existía ningún tipo B. Verifiqué cada dato por separado, sin invadir ningún expediente que no fuera mío. Confirmé el mío en mi propio portal médico. Confirmé el de mi papá dejándolo hablar de sus donaciones, como siempre hace, feliz y sin sospechar nada. Y el de Daniela lo tenía grabado en la memoria de tantas veces que ella lo había repetido en fiestas. No había ninguna versión de esta familia en la que Daniela fuera hija de mi papá. Fui con mi tía Carolina, la hermana de mi papá, guardiana de las fotos viejas. Su respuesta llegó antes de que terminara de preguntar. Sabía que algún día ibas a venir. Me contó de 1990. Mi mamá, de 23 años, enamorada de un vendedor de autos llamado Francisco Beltrán, hijo del dueño de una agencia. Él la dejó para casarse con la heredera de otro negocio. 2 meses después, mi mamá se comprometió de repente con mi papá, el ingeniero callado que llevaba años enamorado de ella. Se casaron esa misma temporada, y Daniela nació 5 semanas antes de tiempo, aunque pesó como una bebé de término completo. Francisco Beltrán había regresado al pueblo hacía años, viudo, dueño otra vez de una agencia de autos. Y mi mamá tenía, desde hacía 20 años, una cita fija los jueves por la noche a la que llamaba club de lectura. Una noche, Norma me llevó a dar una vuelta cerca del lago de Chapala. Ahí, en un estacionamiento, estaba el coche de mi mamá. Arriba, en una ventana, 2 siluetas.
No tomé ninguna foto. No necesitaba pruebas, necesitaba dejar de tener esperanza. Cuando mi madre se enteró de que había hablado con mi tía, no me preguntó qué me habían contado. Me preguntó si le creía. Y días después llegó a la puerta de Norma con un cheque de 400,000 pesos, para que estuviera tranquila antes de la boda. Lo empujé de vuelta hacia ella. Llevo 31 años haciendo entrevista de trabajo para esta familia. Ya no voy a seguir aplicando. Lo que me detuvo por semanas, lo que de verdad me costó decidir, fue mi papá. Hasta que un sábado, en el patio, lo vi practicar el baile de padre e hija con Daniela, contando los pasos en voz alta, disculpándose con los pies de ella cuando se equivocaba. Y entendí que mi silencio no lo estaba protegiendo a él, me estaba convirtiendo en cómplice de mi madre. 5 días después me invitó a pescar al amanecer, en el lago de Chapala, solo tú y yo. Y antes de que yo pudiera abrir la boca para empezar mi discurso preparado, él giró su silla, me miró, y dijo: Ale, llevas cargando algo desde el hospital. Suéltalo. Así que lo solté. Todo, en orden, la noche del accidente, las 3 llamadas, los tipos de sangre, 1990, Francisco Beltrán, los jueves. No te pido que me creas, papá. Pídeme lo que quieras verificar. Aquí me voy a quedar el tiempo que haga falta. Vi cómo su ingeniería interna trataba de encontrar una salida a la ecuación, y no la encontraba. Vi el momento exacto en que aceptó la verdad, porque sus hombros cargaron un peso nuevo para siempre. Y luego, mi papá lloró. Al final me dijo algo que voy a guardar toda mi vida: criar a Daniela nunca fue la mentira. La mentira fue tu madre. Tú eres la única que me dijo la verdad en mi propia casa. Esa misma semana llegó a su casa y solo le hizo una pregunta a mi madre: ¿qué pasó los jueves, Lorena? Ella intentó todo: sorpresa, ofensa, lágrimas, negociación, hasta que cometió el error de marcarle a Francisco Beltrán en altavoz para probar que no era nada. Y Francisco, como en 1990, volvió a elegir su propia comodidad: no me metas en tu matrimonio, Lorena. Yo tengo mi familia. Colgó. La boda de Daniela salió perfecta. Mi papá la llevó del brazo con la espalda recta y los ojos llorosos, y todos pensaron que era emoción. Solo 3 personas en esa iglesia sabíamos que también era una despedida. El lunes siguiente, el abogado de mi papá presentó el divorcio. La casa se vendió, mi mamá se mudó a un departamento junto a una lavandería. Francesco vendió su agencia esa temporada y se fue con otra mujer. Daniela se enteró meses después, directamente de mi papá, y me llamó furiosa, y luego se quedó en silencio durante meses. Este año me mandó un mensaje: me hice la prueba de sangre. Gracias por no decírmelo antes de la boda. Le contesté lo único que era mío y verdadero: cuando estés lista, ahí voy a estar. Mi papá compró una casita azul a 2 calles del lago de Chapala. Los domingos hace hot cakes y yo me siento en la barra y lo dejo cocinar, que para mí es la parte más difícil. Casi un año después del accidente volví al hospital, esta vez para una cirugía menor y programada. En el papeleo, en la línea de contacto de emergencia, donde toda mi vida había puesto el mismo nombre sin pensarlo, escribí con letra clara: Ricardo Torres, padre. Cuando desperté de la anestesia, ahí estaba, dormido en la silla más incómoda del mundo, con una revista de pesca sobre el pecho y un ramo de flores de gasolinera en la mesita. Nadie lo había llamado por una emergencia. No había ningún cirujano diciendo que esa noche podía ser la última. Nadie lo necesitaba ahí. Y aún así llegó. Ese día entendí la diferencia entre la sangre y la familia. Una es un tipo que traes escrito en una credencial. La otra es la gente que llega antes de que tú siquiera despiertes.